última hora de una mujer que golpeó a una vecina con un martillo. ¿No es así, Jorge? Sí, correctamente. Tenemos a nuestra corresponsal, doña Sara Carballo, el lugar de los sucesos. Por favor, Sara. Sí, hola, buenas tardes. Estamos en el lugar de los hechos. ¿Me podría usted decir qué es lo que le ha ocurrido? Ay, señorita, venga que tengo que sentarme, por favor. Sí, usted se ¿Cómo? ¿Qué era la pregunta? ¿Qué le pasó a usted ayer por la tarde? Ay, él no me ve. ¿Cómo fue? Cuéntanos un pouco... Eu estaba mirando televisión tan tranquila, e escoito berros, escoito que me petan na porta, e chámame, Lina! Lina! Eu vou, me vou, abro a porta, xa me ven a miña veciña do cuarto, abalanzase sobre min, e ten un cuchillo e un martillo, e dame con martillo na cabeza, e claro, eu intento zafarme dela, estábamos forcejando, e ao final rolou polas escaleras. Entón, pero usted había tenido algún altercado con esta señora ou... Ai, non, pero xa ten moitas denuncias, postas polos demais veciños, porque grita, pega portazos de madrugada, eu xa non sei que facer, eu non lle fixen nada, e mira con que me saeu, porque doime, tuveron que poñer putos e todo. Eu fui a denunciar, porque claro, despois deso, de que quedou polas escaleras, puxose mellor, e quería vir a xunta miña outra vez, e claro, veo unha veciña, e xa largou correndo para a casa ata que veu a Garda Civil. Pero non denunciaron antes estes sucesos? Denunciaron eso, por gritos, por malos olores, pero non fixo nada, sabes, non fixo nada. La policía non ha dicho nada, entonces, para puesto nada? Ai, miña filla, eu puxo a denuncia, xa te digo, fui a poñer a denuncia, porque mira como estou. E claro, puxeron nunha orden de alejamiento que non subo do cuarto para o quinto. Porque as metico, eu teño medo, eu teño medo, porque me agostou, e mira, xa pasou a noite no calabozo. E despois de pasar a noite no calabozo, veo a xunta miña, e ainda non avanzou outra vez. Eu xa non sei que facer, eu non sei, falarei con Belén Esteban, con que teño que falar, que me axude, porque eu non podo. Bueno, pues muchas gracias. Damos conexión a los estudios Telecinco. Bueno, pues estas son las noticias de última hora. Estas son las noticias de última hora. Sí, nos comunican que tenemos aquí la retransmisión también junto con otra de Sara, que al parecer ha conseguido una entrevista con una vecina que estuvo como visionó los actos sucedidos en la tarde de ayer. Pues vamos a ver qué nos cuentan. Por favor, Sara. Hola, buenos días. Marusa, cuéntenos usted, por favor, también lo que ha ocurrido con esta vecina. Estamos en directo, xa? Sí. Mira, a mí xa me daba no corpo que algo malo iba a pasar, porque, non sei, xa se veía que a señora non andaba. E logo que lle pasaba? Pois, non sei, pegaba gritos, andaba, non sei, moi mal. Non denunciaron antes os sucesos a la policía ni nada? No, a policía sí, pero a policía pouco fai, non sei. Bueno, tengo entendido que en el 2007 ya hubo varios altercados con... Sí, pasa o día gritando, ten porquería na casa, malos olores, o sea, moi mal, estamos todos moi disgustados. Bueno, non pensaba en ponerle una denuncia a escala... Sí, a ver se facemos algo, sí, a ver se entre todos, a ver se temos sorte. Sí, si conseguimos una orden de alejamiento más lejana. A ver, Bueno, devolvemos la transmisión hasta a los estudios Telecinco. Bueno, pues de momento no hay noticias nuevas, ¿no es así? Así es, muy bien. Pues así son las noticias y así se las hemos contado. Que